Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí a través de esta plataforma y gracias en especial al abogado Raúl Ledesma Huerta por compartir su tiempo con nosotros para contarnos sobre los desafíos laborales que enfrentamos en estos tiempos de COVID-19. La crisis económica desatada por la pandemia nos presenta retos importantes, en especial en el campo laboral, y por eso hemos creído necesario compartir con nuestros clientes y amigos información que les permite una mejor toma de decisiones. Si bien no necesita presentación, Raúl Ledesma Huerta, además de ser un reconocido y prestigioso abogado de nuestro país, fue ministro de Trabajo, ministro de Ambiente y gobernador del Guayas. Bienvenido, Raúl. Más lo vamos a reconstruir en el Ecuador, pero definitivamente hay que seguirse cuidando todos ustedes y su familia, seguirlas cuidando mucho, porque sin salud no va a ser posible lograr el proceso tan complicado como va a ser el de reconstrucción nacional, pero por supuesto que lo vamos a lograr. Así que muchas gracias por la invitación y por supuesto a las órdenes. Muchas gracias, Raúl. Para que podamos aprovechar al máximo este espacio y que podamos resolver la mayor cantidad de consultas, Raúl nos hará una breve explicación de cómo el tema laboral ha ido cambiando durante esta emergencia sanitaria y nos llevará hasta donde nos encontramos hoy. Una vez concluida su exposición inicial, pasaremos inmediatamente a sus preguntas, las cuales les pido que por favor sean escritas en la sección de preguntas en la parte inferior de la pantalla, en la sección Q y A y no en el chat general. Empecemos entonces, Raúl, por favor, adelante. Claro, con mucho gusto. Bueno, de nuevo, esto empezó básicamente a mediados de marzo y lo que tuvimos nosotros como respuesta del gobierno nacional como alternativa fueron básicamente tres figuras para el tema de las jornadas laborales. La primera figura, la modificación de la jornada laboral, que supone que pueda cambiar yo, por ejemplo, el horario. Si yo trabajaba en la mañana, pudiera cambiarlo a la tarde o a la noche, o si trabajaba de lunes a viernes, lo podría cambiar de martes a sábado y así, etcétera. Esa es la primera figura, la modificación. La otra figura fue la reducción de la jornada laboral, que implicaba que de 40 horas laborales, es decir, 8 diarias, se reduzcan a 30 horas semanales, es decir, 6 diarias, con un ahorro significativo, creo yo, del 25% del rol en esa reducción de horas, lo que no implica una reducción del salario, simplemente una reducción de horas y en atención a esa reducción, un menor pago en el rol. Las dos figuras anteriores implican seguir pagando. En ningún caso la modificación o la reducción implicaría en ningún caso no pagar. La tercera figura que presentaron fue la suspensión de la jornada laboral, que fue la que un poco causó más polémica y más enredos. La suspensión significa que aquellos trabajadores de trabajo, porque prohibieron los trabajos en la mayoría de las actividades comerciales de manera presencial. Entonces, todas esas centros comerciales, gimnasios, peluquerías, boutiques, etcétera, restaurantes, cafeterías, etcétera, no podían de manera alguna abrir, sino de manera presencial y, por supuesto, un gimnasio de manera presencial, de manera virtual es muy complejo seguir, los mismos colegios, en fin. Así que la suspensión implicaba mandar al trabajador a su casa a guardar cuarentena, pero seguir pagando el rol de pago, sin ningún tipo de descuento ni reducción. El problema que esto se generó el 31 de marzo es que hubieron miles de trabajadores, algunos sí ya despedidos ante el nerviosismo de no tener válvulas de escape o respuestas claras con respecto al financiamiento de los roles de pago, que eso es lo que realmente es lo que se debió buscar desde un primer momento, financiar al menos el 50% de los roles de pago. Al no haber esto, lo que ocurrió fueron dos cosas: miles de despedidos en un primer momento y miles de suspendidos para el mes de abril. En el mes de abril, a finales del mes de abril, todos esos que estaban suspendidos, de nuevo, como no tuvimos respuestas con respecto al financiamiento del rol de pago, se concretaron nuevamente en despidos. Lo que hoy tenemos son más de 150,000 empleos adicionalmente perdidos digamos, de la tendencia que en el Ecuador venía ocurriendo, que ya era bastante grave, con pérdidas sostenidas de poco porcentaje, pero sostenidas. En la mitad de esto, luego hubieron algunos acuerdos ministeriales que reformaban la suspensión y permiten, de hecho al día de hoy está todavía vigente, que los sueldos tanto de marzo como de abril se pudieran pactar
en cuotitas, digamos, se hiciera un cronograma de pago, es decir, se paguen cuotas el sueldo de marzo y el sueldo de abril. Esto no hay ley que lo sostenga. En realidad en el Código de Trabajo es muy claro y señala que hay que pagar solo el 15 y el 30. No da más opciones de pago. El 15 y el 30. Entonces, la posibilidad de pactar la remuneración a través de un calendario de pagos en realidad no estaba considerado, pero así se lo propuso, ¿verdad? Obviamente, los trabajadores entre eso y no recibir su pago, o entre eso y ser despedidos, probablemente aceptarán eso. Pero no significa que no haya allí una contingencia jurídica a posterior de que cualquier pacto que yo haya realizado, cualquier acuerdo que yo haya realizado, por ejemplo, para pagar a un año, los 2 meses o los 3 meses, ya incluyendo el siguiente, no significa que no puede ser impugnado y probablemente el trabajador, aún siendo trabajador, ganaría esa impugnación. Y luego esto llegamos, digamos, hasta ahí. ¿Y qué es lo que pasó? También el artículo 169, ¿verdad? Ahí hubieron varios abogados, varios articulistas que señalaron su posición frente a si era válido o no aplicar este artículo en relación a lo que estaba ocurriendo de la emergencia decretada. Ahí yo les puedo decir con absoluta claridad que hay muchas sentencias de Corte Suprema, no constitucional, pero sí de Corte Suprema, lo que era la anterior Corte Suprema en el Ecuador, y básicamente fallan en función de lo que ya vamos a conversar, que está en la ley humanitaria, en función de la interpretación que se hace en la ley humanitaria, que es que si es que el negocio cierra de manera total, absoluta, total y definitiva, entonces por supuesto que aplica. Recordemos que en el artículo 169, en el numeral que señala, hay dos condiciones que son muy importantes. La primera, obviamente, la fuerza mayor. ¿Qué significa la fuerza mayor? O el caso fortuito, que más o menos es lo mismo. Significa que tiene que tener a su vez dos condiciones. Una, que sea imprevisible, es decir, que haya ocurrido sin la posibilidad de saber que esto iba a ocurrir. Aquí ya hay una primera discusión porque el gobierno, varias de los acuerdos ministeriales y las medidas que se han ido tomando, las ha ido anunciando previo a tomarlas. Así que esto ya es discutible. Lo segundo, que sea irresistible, que no se pueda resistir. Ejemplo claro de fuerza mayor o caso fortuito, el terremoto que hubo en Ecuador y que azotó fundamentalmente las provincias de Esmeraldas y Manabí. En esos casos, negocios enteros se cayeron. Por supuesto que fue imprevisible y por supuesto que fue irresistible. Como yo combato a un terremoto, esto es imposible. Entonces, en esa época se aplicaron varias veces el tema del caso fortuito. En otros casos en que los negocios no se derrumbaron, a pesar de haber estado el terremoto, no se les aceptó, no se le otorgó como caso fortuito a aquellas empresas que quisieron aplicarlo. ¿Por qué? Porque la siguiente condición es que se imposibilite el trabajo, que se imposibilite el trabajo. No dice si el trabajador de la empresa, dice que se imposibilite el trabajo. Entonces, bastaría, y así han fallado la Corte Suprema en el Ecuador, bastaría que la empresa continúe su trabajo para que se vea que el trabajo no era imposible de ejecutar. Bastaría que la empresa no vote a todos sus trabajadores para que entonces se demuestre que no era aplicable el caso fortuito. Entonces, aquellas empresas que utilizaron esto como una fórmula de reducción de masa salarial para sostener la empresa como tal, pero lo usaron como reducción de masa salarial, sacando de aquí y de allá de distintos departamentos, direcciones, probablemente van a tener problemas futuros en el sentido de que van a ser impugnados esas terminaciones y probablemente les den la razón. Ahora, me voy a saltar un poco a la ley humanitaria antes de terminar hasta allí este capítulo, porque esto es lo que hoy día tenemos en vigencia y les voy a dar dos figuras más que también están en plena vigencia. En la ley interpretativa, que para variar la Asamblea hace un champú, porque no necesita meter la ley interpretativa en la ley humanitaria. Las leyes interpretativas no requieren veto presidencial, basta la interpretación de la Asamblea de Congreso. ¿Qué es lo que interpreta el Congreso con respecto al 160? Da tres casos. El primero, efectivamente, el total y explica el caso fortuito. El segundo caso, cuando la empresa cierra líneas de producción completas, por ejemplo, si mañana se dedica, por ejemplo, a vender seguros
para vehículos, pero también se dedica a vender otro tipo de seguros y decide, por esta crisis, cerrar la línea de venta de seguros de máquinas industriales y como consecuencia de eso saca a todos los trabajadores que están en esa área de trabajo, entonces por supuesto que es aplicable. Si una empresa procesadora de atún y camarón, si es cerrar toda la línea de camarón, por dar otro ejemplo, por supuesto que entonces es aplicable a esa línea de producción. Entonces, y la tercera opción que da como caso fortuito es cuando la imposibilidad de trabajo se da por declaratoria de autoridad superior, que eso es lo que ha ocurrido. El presidente de la República, a través del decreto que señalamos al inicio, prohibió las actividades presenciales, las actividades laborales de manera presencial. Entonces, ahí hay una orden directamente de autoridad. Pero, de nuevo, lo que va a decidir el juez, porque esto no lo decide el Ministerio de Trabajo, esto lo decide un juez laboral, lo que va a decidir el juez, inclusive en ese momento en que les digo, pues ustedes dirán, bueno, pero el presidente decretó esto, yo saqué al 20% de mi rol o al 10% de mi rol o a una persona. Y el juez le va a hacer una pregunta muy sencilla, oiga, ¿y por qué sacó al 20 y no al 30 o al 40%? Si es que es verdad que la autoridad máxima, autoridad superior, decretó imposibilidad de trabajo, ¿cómo así que la imposibilidad solo afectó a un porcentaje de los trabajadores en su compañía y no a la totalidad? Entonces, volvemos un poco a señalar las contingencias, porque lo más probable es que se vean afectados con unos juicios y lo más probable es que puedan perderlos. Ahora bien, cuando a mí me han preguntado, y cómo he cerrado este evento, lo voy a decir frontalmente, además que no es un misterio tampoco, el artículo 169 también lo que da es tiempo, porque si el día de mañana ustedes le aplican a la mitad de sus trabajadores, por decir sí, esa cláusula con la cual no hay ningún tipo de liquidación, sino solo los décimos, los proporcionales de ley, 13º, 14º y vacaciones, pero no hay ni siquiera desahucio, ni siquiera se aplica el desahucio. Entonces, si ustedes aplican eso al 50% de sus trabajadores, lo que va a ocurrir es que, primero, no todos los van a demandar, no todos. Cuando uno del 100% de los trabajadores aplicados, probablemente solo el 50, el 60% se lleguen a demandar. Entonces, de entrada va a haber un ahorro en los trabajadores que no demandan. Y en los que demandan, por supuesto que va a haber la capacidad para poder negociar, porque un juicio laboral en sus dos instancias primeras dura por lo menos un año y medio. Entonces van a poder provisionar los fondos durante ese año y medio para eventualmente, si es que pierden los juicios o si es que no se puede negociar la controversia, que lo más probable es que sí se la pueda negociar, se la pueda dialogar y llegar a un acuerdo razonable para ambas partes, entonces van a tener tiempo para provisionar los fondos. Eso con respecto al artículo 169. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que pasaba? Porque qué es lo que me decían a mí en la consultoría varios clientes. Me dicen, mira, cuando salió la posibilidad de prorratear o de hacer acuerdos de pago a meses subsiguientes, mi problema no es cuándo pago, mi problema es que no tengo la plata para pagar, porque he estado absolutamente cerrado y la plata que no tengo hoy probablemente no la tenga en 3 o 4 o 5 o 6 meses. Entonces mi problema no es cuándo, mi problema es con qué pago. No tengo la plata, pero no quiero perder ese trabajador. Si no quiero, pero es un buen trabajador, pero en realidad no puedo pagarle. Pero no quiero arriesgarme a tener que decirle renúncieme que después lo vuelvo a contratar, que es una posibilidad. Pero ¿y qué pasa si ese trabajador consigue trabajo en otro lado antes de que yo lo pueda volver a contratar? Pierdo toda la curva de aprendizaje que ya tenía con un buen o con un excelente trabajador. Entonces, ¿qué hago? Entonces, hay una alternativa que es un acta de licencia, un acta de licencia sin sueldo o licencia sin remuneración. ¿Qué significa esto? Es cuando un trabajador ya tomó vacaciones, por ejemplo, ya no tiene cupo para vacaciones, pero es un buen trabajador. Dice, mire jefe, yo necesito que usted me dé 10, 15, 20, un mes más, porque me ha salido esta oportunidad de viajar, porque tengo que cuidar a mis padres que están enfermos, cualquier cosa. Y ustedes, en atención a que es un buen trabajador, le dicen, ok, yo te voy a dar una licencia, pero obviamente los días que no trabajas no los voy a pagar. Pero te mantengo afiliado al IES. Entonces, la licencia sin sueldo no es otra cosa que un permiso oficial a través del cual el trabajador se queda tranquilo de que no le van a sacar visto bueno,
de que va a regresar, de que su puesto de trabajo se mantiene, existe, y de que sigue afiliado al IES, de manera que si tiene una coyuntura, una enfermedad, sea o no sea consecuencia del COVID, lo van a atender en el IES porque está afiliado. Entonces, esa es una manera en que se puede sostener el empleo y se lo mantiene el trabajador, digamos, sin pagar la remuneración. Y ahí me dirán, bueno, pero ¿y de qué vive este hombre? Se pueden hacer pagos parciales, pero ya no como deuda o obligación de lo no pagado, porque si no trabaja no le pagan. Bajo la figura de la licencia sin remuneración, bajo la figura de de la suspensión, sí tengo que pagar. Eso lo señala el Código de Trabajo en el artículo 60. Pero ¿cómo hago para darle plata? Porque si yo no los mantengo con capacidad de alimentación y abastecimiento, la verdad que después no puedo reclamar que por qué salen a la calle y se enferman, etcétera, etcétera, ¿verdad? No se puede ser tan severo, la gente sale a la calle a buscarse la vida. Así que yo puedo hacerle anticipos con cargo a futuros sueldos, con cargo a futuras utilidades, con cargo a vacaciones futuras, ¿verdad? Yo puedo hacerlo, inclusive a modo de préstamo. Hay algunas formas en las cuales se le puede otorgar sin pagarles el sueldo, dinero a los trabajadores para que tengan fondos para que puedan seguir. Pero no es lo mismo, y aquí sí, con esto ya termino rápidamente, no es lo mismo, y aquí de nuevo, tener una contingencia jurídica por diferir el pago de los sueldos, no es lo mismo hacer eso que inclusive no pagar, que se genere una obligación de pago para con el trabajador al día primero, o sea, el día 30 que yo debía pagar, como dice el Código de Trabajo, no pagué. ¿Qué es lo que ocurre el día primero, al día siguiente? El día siguiente lo que ocurre es que se genera una obligación de pago para con el trabajador. No es el sueldo, es una deuda. Es una consecuencia de no haber pagado el sueldo, pero no deja de ser una deuda. Sobre esa deuda, yo puedo hacer un convenio de pago. Esa fórmula es mucho más segura y no genera contingencia jurídica que si yo le digo al trabajador, oye, vamos a negociar y los meses de marzo y abril yo te los voy a diferir a un año, te los voy a pagar en un año. Eso, en cambio, sí genera contingencia jurídica, porque el trabajo puede decir, yo no acepto después que me lo haya diferido y quiero que me lo pague hoy día completo, cuando hace el reclamo. Y recordemos que cuando no hay pago de remuneración y el trabajador se ve obligado a ir a un juicio para reclamar la remuneración, aún siendo trabajador puede poner un juicio solo para reclamar el sueldo, el pago es con el triple de recargo. O sea, lo que le debo, lo tengo que pagar por 3. Entonces, pero si yo le digo, señor juez, momentito, yo a él no es que le he diferido el pago del sueldo. Yo no le pagué el sueldo, no se lo pagué. No se lo pagué, pero consecuencia de eso firmamos una obligación, una deuda, que acordamos y convinimos diferirla en 6, 7, 8, 9 meses. Eso genera una menor contingencia jurídica, no significa que no genera, pero sin duda alguna una menor. Hasta ahí lo que estamos, hasta ahí lo vigente, no sé, y la ley humanitaria muy rápidamente, porque realmente hablar sobre algo que todavía no está aprobado, aunque parece que lo van a aprobar tal cual está, debería hacerse así, porque tiene cosas muy interesantes en la parte laboral. Básicamente hay un par de preocupaciones. La primera que habla de los acuerdos, habla de que todos los acuerdos son válidos. Esto, de nuevo, no es cierto. Los acuerdos son válidos. El único acuerdo que no es válido, mejor dicho, es aquel acuerdo que base en reducción de sueldo. Yo no puedo, por orden constitucional, ni reducir el sueldo, ni hacerlo trabajar por plazo de horas. Esto no puedo. Por más que lo acuerde firmado con sangre con el trabajador, es inconstitucional y seguramente esas demandas de constitucionalidad van a fallar en favor de los que ya las están presentando. Ya hay serios anuncios de presentación de demandas de constitucionalidad sobre estos temas. Pero los acuerdos a que yo llegue sobre cambiar el horario, sobre el lugar de trabajo, sobre las horas que debe de trabajar, sobre la actividad que va a desarrollar, totalmente válidos. La única sugerencia, háganlo a través de un acta de mediación. El Ministerio de Trabajo tiene el centro de mediación que es gratuito. La prefectura de Villas tiene el centro de mediación que es gratuito. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué un acta de mediación? Porque las actas de mediación, de acuerdo a la ley de arbitraje de mediación, tienen sentencia de cosa juzgada y son inapelables. No hay manera de apelarlas. Le han puesto juicios a actas de mediación y los han perdido uno tras otro, porque es inapelable y tiene fuerza de sentencia de cosa juzgada. La mejor seguridad para suscribir un acuerdo, sea laboral o de cualquier otro tipo, siempre será a través de un acta
de mediación, primero. Y luego tiene el contrato, esto también es importante señalar, el contrato emergente, que inicialmente era de plazo de 2 años, se hizo de hasta máximo 2 años. No nos han dicho si es de 1 año a 2 o si es de un día. Es decir, yo puedo firmar un contrato emergente por 6 meses, no lo sabemos todavía, porque dice plazo máximo 2 años. No habla de, como decía en el proyecto inicial, será de plazo de 2 años. Dice plazo máximo. Entonces, plazo máximo significa que hay posibilidad de firmarlo por menor tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta valiosa porque ese contrato emergente puedo firmarlo, por ejemplo, por 1 año, pudiera firmarlo por 1 año, y además reducir el 50% de la jornada laboral, pagando el 55% del sueldo, reducir al 50% de la jornada laboral y con eso hacer un aporte al IES en base al 50% del pago efectivo que hago. Entonces, una buena forma para aquellas empresas que van a reactivarse y que no están seguros el proceso de crecimiento en esa reactivación, es una buena herramienta para que aquellos trabajadores que hoy día están registrados con contratos indefinidos, se puede hacer un adendum al contrato y pasarlos a este contrato emergente ahora, porque este contrato va a estar vigente o se podrá firmar mientras dure la emergencia. Los contratos que queden firmados mientras dure la emergencia probablemente no van a tener problemas a futuro, están a 2 años con posibilidad de renovación a 2 más, es decir, 4 años, que es un plazo muy importante. Pero mucho me temo yo que terminada la emergencia, ¿verdad? Estos contratos no los permitan ya suscribir, así que si hay un momento en que hay que tomar decisiones de cara al rol, y esas decisiones tienen que sentarse con su abogado laboral y empezar un poco y con el director de talento humano o la jefa de talento humano y empezar a ver, bueno, cómo vamos nosotros a trabajar las distintas áreas de la compañía. Si es teletrabajo o no es teletrabajo y adecuar, aprovechar estos momentos para adecuar esa realidad laboral a la realidad jurídica que está por aprobarse. No es posible que los hechos superen al derecho como lo señalaba algún ministro. Esto no es posible porque esto genera un montón de problemas a futuro y un precedente nefasto. Pero lo que sí se puede es adecuar los hechos que están ocurriendo al derecho. Eso es lo correcto. Entonces, sí hay posibilidades, y con esto ya termino en serio, hay un contrato que está absolutamente vigente, no de ahora, desde hace mucho tiempo, desde la época del gobierno anterior, en el artículo 82, el contrato parcial permanente. Ese contrato, cuando yo fui ministro, incluso hicimos un acuerdo ministerial a través del cual aclarábamos las definiciones en cuanto a por qué era parcial y por qué era permanente. Y es permanente porque es indefinido. Es decir, ese contrato no afecta a la estabilidad laboral, es indefinido. Pero es parcial porque permite justamente trabajar por horas. No, el plazo no es por horas. O sea, no, yo no le puedo decir usted va a trabajar 4 horas y se acabó su contrato. No, es indefinido. Es decir, dura de largo, ¿no? Pero yo solamente pago las horas que hago trabajar al trabajador efectivamente. Y el IES tiene registrado en su sistema, tiene para registrar el contrato parcial permanente ya de hace algún tiempo. El único problema que tiene ese contrato, no tiene ningún recargo, no es el contrato eventual con el recargo del 35%, es un contrato aparte que está, digamos, difuminado, medio escondido en el Código de Trabajo, pero está vigente. El único problema que tiene, que en realidad no es un problema, es que se hace eficiente en lo económico siempre que trabaje la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema del IES, por eso es que ahora en la ley humanitaria ustedes verán que todo lo que está con respecto al seguro social se refiere al 50%. Al 50%. ¿Por qué? Porque el IES necesita para sostener el seguro de salud por trabajador al menos $44 aproximadamente, que es el 50% del pago del aporte entre patrón y trabajador, es decir, el 50%, más o menos el 10.5% del aporte. Entonces, de un salario básico es $88, más o menos, entonces son como $44. Por eso es que en el parcial, si ustedes hacen trabajar al trabajador 20 horas a la semana, le pagan el 50%, pagan el aporte por el 50% y perfecto, súper eficiente. Pero si ustedes lo hacen trabajar 1 hora a la semana, igual tienen que pagar el 50% del aporte patronal en base al salario básico. ¿Sí me explico? Entonces, pero aún así tienen la posibilidad de trabajar
liquidarlo por plazo, no es por horas. Entonces, ahí hay gente y que lamentablemente muy poco conocimiento. Donde estamos en el tema laboral, no creo que vaya más cambios porque ya ha habido varias manifestaciones en contra de sectores sindicales que realmente está yendo al político en este momento. Es un discurso que no cabe porque es fácil decir, quiero que se sostenga como están y la realidad es que no hay ingresos suficientes por los están y en el número que existe. Sí, muchas gracias, Raúl. Excelente explicación sobre la normativa laboral vigente y especialmente sobre los cambios que hemos vivido durante esta emergencia. Pasamos a revisar las preguntas de nuestro público. Tenemos ya muchas inquietudes. La primera, esta reducción de horas, nos preguntan, ¿no?, que corresponde al 25% menos del salario, ¿obliga a las empresas a pagarlas más adelante cuando ya esté estable en sus ingresos? ¿Qué dice la normativa vigente al respecto? No, la suspensión laboral es la que obligaba a pagar el 100% de las horas y después se recuperaba y no se pagaba. Pero la reducción no obliga ni a recuperar las horas ni a pagar la diferencia posteriormente. Por eso yo decía, es valioso que en este momento se haga una evaluación integral del funcionamiento de las compañías para poder tomar decisiones y más bien hacerlo de raíz, ir hacia lo más abajo y luego ir incrementando si es que yo necesito que un trabajador no trabaje 20 horas a la semana, sino 25, y después de 2 semanas 30, y así vamos subiendo. Entonces, la verdad es que me parece que sería bastante más sensato en atención a que no hay que ni recuperarlas ni pagarlas posteriormente. Muchas gracias, Raúl. Tenemos otra pregunta y es, ¿se puede aplicar la modificación de la jornada laboral a un grupo de empleados y a otros no? Claro, por supuesto que sí, no hay una obligación de hacerlo a todos, depende un poco la necesidad. Obviamente hay trabajadores que hay distintos sectores de producción de hielo, sectores de procesores de camarón, que pueden en atención a los horarios permitidos, a los semáforos permitidos, tendrán un flujo mayor o menor de acuerdo al horario que se permite. Ahora en amarillo, bueno, hasta las 9 de la noche ya realmente hay una tranquilidad, pero sigue habiendo el tema de los carros, de las placas. Entonces, en aquellos casos en que por algún motivo no se aplique ese salvoconducto, pudiera aplicarse esta diferenciación para trabajadores que así lo pidan, que digan, mire, yo no tengo salvoconducto, yo puedo venir tal día, tal día, tal día, por favor adecúe mi horario a esos días. Así que no es obligación hacerlo con todos, o sea, uno decide, ¿no? Y eso ni Muchas siquiera es el gracias, mismo Raúl. acuerdo, uno lo impone. Ok. Sí, ahora, hubo una poquita de interferencia en la parte del contrato indefinido. ¿Puede pasar un trabajador de un contrato indefinido a un contrato emergente o contrato parcial permanente? Claro, por supuesto, se pueden hacer, hoy día todos los contratos son indefinidos, salvo que lo tengan a destajo, algún contrato por obra cierta, pero en términos generales, todos los contratos son indefinidos y siempre se puede hacer un adendum al contrato. Lo que no se puede es bajar el sueldo. Es decir, si yo tengo un contrato indefinido con un sueldo de $500 y lo quiero llevar a un contrato emergente con una reducción del 50% de las horas, por supuesto que lo va a poder hacer, pero sobre la base de los mismos $500. Voy a pagar menos, voy a pagar la mitad, pero ojo, no es reducido. O sea, cuando se hace este traspaso de contrato, este adendum al contrato, en que se pasa de un contrato a otro, lo que no puede cambiar en ningún caso es el valor que se ha fijado como sueldo y lo que tampoco puede cambiar, obviamente, es algún tipo de antigüedad. O sea, no es que la antigüedad borre y va de nuevo. La antigüedad se mantiene y sería bueno que en los casos que haya esta sustitución de contrato, el trabajador tenga la absoluta tranquilidad y certeza de que haya una cláusula que señala que de ninguna manera afecta la antigüedad que hasta el momento mantiene en la compañía. Y aunque lo cambien de compañía, pudieran poner una cláusula de respeto a la antigüedad con respecto a la compañía que antes laboraba. Muchas gracias, Raúl. Ahora, hay empresas que se reactivarán de forma parcial, en especial en sus horarios de atención. ¿Cuál es la mejor forma y sin riesgo legal para pasar a un empleado de un contrato de tiempo completo a un contrato parcial? Nada, es lo que les digo, es un adendum al contrato, es una reforma al contrato. En el caso del adendum al contrato, lo que significa es que, por ejemplo, hay varios tipos de adendum. Puede ser un adendum al sueldo,
si es que le subo el sueldo, pues no se lo puedo bajar. Puede ser un adendum al lugar de trabajo, puede ser que trabaje en Guayaquil y ahora necesito que trabaje en Durán o que trabaje en Daule. Puede ser un adendum al horario de trabajo, puede ser que trabajaba en la mañana y ahora lo quiero en la noche, o puede ser un adendum al tipo de contrato. Y el tipo de contrato hoy día es un contrato emergente o un contrato parcial permanente. Más aún, si es el contrato parcial permanente, maravilla, porque el contrato parcial permanente es indefinido. El contrato emergente indefinido, pudiera alguien en algún momento reclamar la falta de estabilidad que la tenía y que luego deja de tener. Entonces, el contrato emergente, pero el contrato parcial permanente es indefinido. Entonces, ni siquiera a la estabilidad laboral del trabajador que se hace por un retroceso en derechos, ¿qué es lo que pudiera decir el trabajador? El juez le va a decir, pero su contrato era indefinido y ahora sí, sigue siendo indefinido. Ok, su contrato antes trabajaba 40 horas diarias, hoy día trabaja ¿cuántas? No, trabajo 20. ¿Y le pagan las 20? Sí, me pagan las 20. Está bien, es absolutamente legal, no hay problema. Ese contrato se lo registra, hay que registrarlo. No es un nuevo contrato, es un adendum al contrato, pero igual hay que registrar ese adendum, hay que registrarlo ante el Ministerio de Trabajo en el Sistema Único de Trabajo. Queda mucho más claro. Gracias, Raúl. La siguiente pregunta que nos hace nuestro público es, ¿qué opciones tienen las empresas si la reducción de la jornada laboral y por ende una reducción salarial no es aceptada por un colaborador? Lo que dice la ley humanitaria, si en esos términos pasa, y si no pasa, lo pueden hacer aunque no pase, es que se procede a liquidar al trabajador. La ley humanitaria no dice cómo se lo procede a liquidar. Deberíamos entender que se lo procede a liquidar como despido intempestivo, con la sanción por despido más el desahucio. Digamos que no pasa la ley o que simplemente no me interesa. Si el trabajador no acepta las condiciones de trabajo que yo puedo darles, yo asumo y presumo que no es porque soy un desgraciado, es porque en realidad son las condiciones laborales que puedo otorgar en estos momentos para sostener la empleabilidad. Trabajadores y empleadores son socios estratégicos y así tienen que verse. Si bien es cierto, si no hubiera el capital de inversión no habría ese trabajo generado, no es menos cierto que si no estuviera el trabajador, ese capital de inversión no pudiera crecer como ha crecido, como debe crecer. Entonces, son socios estratégicos. Pero si él no acepta, si una persona no acepta las condiciones laborales que yo puedo el día de hoy ofrecer, me veré en la obligación de dar por terminado el contrato y ahí opera lo que hablábamos hace un momento. Aún reconocer, pudiera utilizar el artículo 169, pudiera utilizarlo, o pudiera despedirlo por terminación unilateral del contrato, eso no hay ninguna previsión, y lo que va a ocurrir es que tengo 30 días para pagar, pero si no tengo plata para la liquidación, que debo pagarlo en 30 días, entonces lo llevo a que me ponga un juicio, porque obviamente o le digo, mira, flaco, te puedo pagar en 6 meses, 7 meses, 8 meses. Pero si el trabajador no quiere eso, se verá necesariamente obligado a presentar un juicio que en términos prácticos me va a dar más que esos 8 meses que inicialmente le estaba ofreciendo pagar. Me va a dar 1 año y medio, al menos las 2 primeras instancias, y esto si es que pierde el juicio, porque también puede ser que gane el juicio. Dependerá un poco de la estrategia de la terminación para con ese trabajador. De hecho, hablando del tema del despido intempestivo, la pregunta que nos hace un miembro del público ¿es posible negociar con el empleado el pago de la liquidación por despido intempestivo? O sea, ¿cómo me respaldo legalmente? Pregunta en caso de lograr un acuerdo. Claro, creo que se puede. Siempre el mejor respaldo, como dije, a través de un acta de mediación, que hoy día son gratuitas, pero también hay la Cámara de Comercio, las cobra, la UES también, ¿verdad? Creo que la Universidad Católica también tiene un centro de mediación, pero son gratis en el Ministerio de Trabajo y en la Corte, en el centro de mediación del Consejo de la Judicatura, que es en las Cortes, también es gratuito. Así que, claro que se puede pactar la liquidación. Es que de nuevo, es que esas son las cosas que realmente cuando un abogado se sienta con un trabajador y se lo explica, créanme, yo soy especializado en mediación y sé que la gente entiende, razona y racionaliza lo que más le conviene. Si un trabajador se ve obligado a poner un juicio para cobrar, digamos, $1,000 por dar un valor, o $10,000, no importa.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero está el tiempo, el año o el año y medio que demora las dos primeras. Primera cosa. Y segunda cosa, el costo del abogado. Un abogado laboral a un trabajador no le... Entonces ese trabajador de esos $10,000 va a recibir después de año y medio, si es que gana, $7,000. Si pierde, recibe la liquidación por renuncia, digamos $1,200, $1,500, y de eso también tiene que pagarle al abogado. No tiene nada que ver si gana o si pierde, que le pague al abogado. Entonces, pero si gana, en su mejor escenario, gana al año y medio y gana $7,000. Yo como empleador le puedo ofrecer, mira, yo te pago $8,000, pero te lo pago en un año. ¿Cómo no va a preferir el trabajador eso a lo otro? Razonablemente debería hacerlo. Y es más, te lo pago si tú tienes un sueldo de $400 o $500 mensuales, te pago cuotas de $500 mensuales, ¿verdad? O $400 mensuales, de manera que tú en la práctica vas a tener el mismo sueldo que ganabas conmigo durante un año o durante 8 meses, como que si estuvieras trabajando, pero además puedes buscar y conseguir otro trabajo con otro ingreso adicional. Así que yo creo que el diálogo es fundamental con los trabajadores. A veces no es el mejor dialogante el gerente o la jefa de talento humano, que normalmente es la mala de la película en todas las empresas, pero bueno, para eso están los abogados, que son los que tienen que además quemarse y dejar siempre un fusible para el gerente. Y que el gerente diga, chuta, qué mala gente, Ledesma, ¿cómo te va a haber dicho eso? ¿Cómo no? No, yo te ofrezco un poquito más. Yo te ofrezco, no te ofrezco 6 meses, te ofrezco 7. ¿Cómo vas a creer? Entonces, esas estrategias son válidas y son absolutamente positivas y dan resultados. Yo les puedo decir con certeza que dan resultados. Muchas gracias, Raúl. De hecho, una pregunta que se repite bastante es que si es posible realizar descuentos de un 25% o un 50% de empleados con el salario básico. A ver, descuento solo los que autoriza el trabajador. O sea, hay dos cosas aquí. Una cosa es que yo pague por las horas trabajadas y lo que no estoy descontando nada. Lo que estoy es pagando el 50% porque trabajó el 50%. Eso es totalmente posible. Sin ninguna ley. Eso es posible ahora mismo. Es decir, si yo tengo un contrato parcial permanente, por ejemplo, y yo lo hago trabajar al trabajador 20 horas, la mitad, y tiene un sueldo de $500 o un salario básico, por supuesto que el pago va a ser en función, la liquidación va a ser en función de las horas efectivas trabajadas. Eso no requiere ninguna ley, eso está en plena vigencia el día de hoy. Si es que el contrato es parcial permanente, ojo, no es a través de cualquier contratación. Cuando se aprueba la ley humanitaria, además va a ser posible a través del contrato emergente, que es el que se propone hasta 2 años. Así que eso es totalmente posible y no requiere ninguna autorización. Pero los descuentos, y esto sí también es muy importante porque a veces se hace un champú, yo no le puedo descontar ni $1 al trabajador que no esté autorizado por el trabajador. Cometen muchos errores los contratos que se utilizan formatos, estos formatos digamos que simplemente los utilizan para contratar. Y claro, ningún puesto es igual al otro, cada tiene diferentes características y gravedades en el cometimiento de errores. No tiene la misma, por ejemplo, un chofer puede atropellar o chocar un carro, atropellar, Dios no quiera, una persona, lo cual un contador jamás. Pero si yo aplico el contrato del contador al contrato del chofer, nunca voy a señalar que si hay un accidente de tránsito, yo puedo documentar que el que manejaba el camión era el chofer. Si yo no hago eso, el que manejaba el camión a ojos de la ley es el gerente general. Si el chofer se escapa, que es lo que usualmente ocurre, se escapa y yo no puedo determinar quién era el que manejaba, la ley es clarita. Se reputa el que maneja el carro, el dueño del vehículo. En este caso, el representante legal, el dueño de la compañía, el representante legal de la compañía, y tiene un juicio penal el representante legal de la compañía por manejar un camión que jamás manejó. Son esos detalles importantes en los contratos. Entonces, los descuentos, yo he tenido varios juicios en que dice, pero si él me debía, yo le presté, mire, aquí está la carta que me dijo que le preste $500. Yo le estoy descontando del finiquito los $500. Le estoy descontando del sueldo mensual los $500. Nada más, aquí está el señor juez. Él me pidió, aquí está la carta con sangre. El juez lo que dice, señor, es muy bien, si yo no discuto que le deba plata,
Pero si él no lo ha autorizado en el contrato o en un documento adicional a que usted le descuente el rol de pago o de la liquidación, usted tiene que cobrarle por la vía que pueda cobrarle y será la vía civil, ¿verdad? La vía ordinaria para cobrarle la deuda si es que él no se la paga. Pero usted no puede descontarle del contrato nada que no esté autorizado. Entonces, esos trabajadores que quieren descontarle que dañaron el celular, que dañaron la máquina, eso es imposible, salvo que en el contrato haya una cláusula que señale esa autorización de descuentos. Por eso, ya no hay que seguir viendo el área laboral como un área de meros formalismos. El reglamento interno es probablemente la herramienta jurídica más importante que debe tener una compañía para efectos de la vinculación y la desvinculación de trabajadores. Muchas gracias, Raúl. Muy claro el tema, definitivamente. De hecho, nos piden que si puedes repetir, por favor, que se interrumpa un poquito, la parte acerca de si cuando se termine el tiempo de la reducción de horas se deberá o no pagar las horas que no se trabajar. Eso se repite mucho y quisiéramos aclarar ese punto específicamente. No, de hecho no. De hecho no hay posibilidad o sea, no prevé la ley humanitaria, si pasa en los términos que está, no prevé que haya devolución ni siquiera recuperación de esas reducciones de horas. Así que no requiere pagarlas posteriormente una vez que se haya reducido. De nuevo, el plazo que está otorgando la ley es 2 años, con la posibilidad de renovarlo por una sola vez, es decir, 4 años. Entonces, si yo puedo arrancar mi empresa de poco, con el 50% de las horas, pagando el 50% del aporte, pagando el 50% del sueldo, pagando el 50% de todos los proporcionales de ley, voy a tener probablemente una recuperación más ordenada y menos traumática que si me veo obligado a empezar a buscar plata de donde no hay. Más bien ir gradualmente aumentando las horas de trabajo, contrario a reducirlas, irlas aumentando, la empresa vaya volviendo a sus procesos normales de ventas. Gracias, Raúl. Tenemos un grupo de preguntas relacionadas al COVID-19. La primera es, ¿cuándo es considerado el COVID-19 como un accidente de trabajo de acuerdo al último acuerdo ministerial? ¿En algún momento se puede considerar una enfermedad laboral? Sí. Bueno, accidente de trabajo no va a ser nunca, ¿no? Porque un accidente de trabajo tiene otras características. Pero enfermedad laboral sí. Por eso es que una de las cosas, no es misterio que yo fui hasta hace muy poco relativamente parte de este gobierno, a pesar de que algunos ahí no me quieren. Pero no es, no estoy yo para salir a criticar severamente y a lanzar dardos al gobierno como resentido, porque no lo estoy, de ninguna manera. Pero tampoco significa que así como cuando estuve no tenía una posición, consecuencia de tener una posición probablemente hoy día ya no estoy, con determinados actores y hacerla conocer y saber, ¿verdad? Entonces, yo he sido crítico, positivo, en este tema de que hay varios comunicados y acuerdos ministeriales que se lanzaron y luego se corrigieron y fue un borrón y cuenta nueva. Uno de esos fue el tema de que primero no se consideraba como enfermedad profesional o enfermedad laboral al COVID y luego sí, con claridad, sí. El caso claro es el caso de los médicos y las enfermeras que trabajan en hospitales privados inclusive y que por supuesto pudieran contagiarse de COVID como consecuencia del ejercicio de sus labores. Pero si yo soy un contador o yo soy un mensajero o yo soy, no sé, un vendedor de escritorio y voy y el de al lado está enfermo y me contagio, pero ¿cómo no lo puedo considerar una enfermedad profesional? Yo la adquirí en mi lugar de trabajo. Yo, si no hubiera ido a trabajar, yo no lo hubiera adquirido, ¿verdad? Entonces, no es que la adquirí en el parque o en el estadio, no, la adquirí en mi lugar de trabajo. ¿Qué es lo que propone el acuerdo ministerial? Como para decir, digamos, dije lo que dije, pero después digo lo que digo, pero no lo digo tanto. Dice, siempre que se compruebe bajo medios científicos o adecuados a la realidad nacional que se contagió en el trabajo. Bueno, yo creo que eso es hoy día más sencillo que nunca, porque el COVID es una enfermedad que en las pruebas rápidas que existen en el mercado determina quién la tuvo. Determina quién la tuvo, porque se generaron anticuerpos. Entonces, si el que está al lado de mi escritorio tuvo el COVID y luego yo aparezco con COVID, entonces no hay que ser muy científico ni muy genio para que un doctor determine que efectivamente me contagié en mi lugar de trabajo, si es que mi familia no estaba contagiada con anterioridad. Así que, y sí es importante, había muchas opiniones que decían que no era importante que se declare como enfermedad de trabajo. No, pero por supuesto que es importante, porque eso determina que tenga o que no se tenga sanciones con respecto a los empleadores
responsabilidades económicas de quién paga o quién no paga esos 75%. Entonces, sí es importante, definitivamente, no era un tema menor que se declare y que se posibilite como enfermedad profesional, como enfermedad laboral. Por supuesto que era importante. De hecho, de la mano con esa pregunta vienen otras, ¿no? Como, ¿puedo como empleador obligar a los colaboradores a realizarse las pruebas de COVID-19? O sea, si un empleado se niega a hacerse la prueba, ¿puedo impedirle de entrar a la empresa sin considerarse un despido intempestivo? Bueno, una de las cosas que sacaron un acuerdo ministerial de estos acuerdos posibles e imposibles, y digo posibles e imposibles porque señala con certeza que todas las empresas, para empezar a trabajar, esto lo señala la autoridad, tienen que tener un protocolo que será autorizado por el COE. Se entiende que va a ser un protocolo general, ¿no? Pero que tiene que existir este protocolo. ¿Qué dice cuando lo incumple el empleador? Dice, si lo incumple el empleador, hay unas sanciones muy severas, etcétera, etcétera. ¿Qué dice cuando lo incumple el trabajador? Dice que será materia de visto bueno, de acuerdo al artículo 172. En el artículo 172 no hay ninguna posibilidad de que esto sea materia de un visto bueno, pero sí queda claro que es obligatorio el cumplimiento de esto. Entonces, yo creo que se puede adecuar en el reglamento interno o aprovechando esos adendum de contratos, poner en el contrato. El trabajador declara que acepta de manera libre y voluntaria. Recordemos que cualquier extracción de fluidos, que esto, digamos, por ejemplo, la prueba del VIH, cualquier extracción de fluidos tiene que ser autorizada por las personas, más aún por un trabajo. Pero yo puedo autorizar en adelante un adendum añadiendo una sola cláusula. La cláusula, el trabajador declara que autoriza de manera libre y voluntaria que de manera periódica o cuando así lo decide el empleador se deberán hacer las pruebas rápidas o las pruebas de sangre con respecto al positivo o negativo del COVID. Eso se lo puede poner y no hay ningún problema. Y aquel trabajador que hoy día no quiera acceder a ese adendum es un tema de salud pública. O sea, no pueden ustedes como empresarios permitir que entren trabajadores enfermos a su empresa porque van a tener un problema gigantesco de falta de trabajadores y de reclamos, en fin, un problema muy grande. Entonces ustedes no pueden de ninguna manera tener esto como un juego. Esto es obligatorio, debe ser materia de adendum a todos los contratos para que sea absolutamente claro que indistintamente del acuerdo ministerial que dice que se sanciona o no se sanciona, señores, en el contrato tienen que poner, y en el momento que se pueda hacer una reforma reglamentaria, una reforma al reglamento interno de la compañía, en el reglamento interno poner asimismo que esto será obligatorio y no opcional, ¿verdad? No es un tema de discriminación, es un tema de salud pública. Lo del VIH es un tema de potencial discriminación, porque el VIH no se contagia con hablar. El VIH no se contagia por tocar, el VIH se contagia por transmisión física, por transmisión de fluidos. El COVID se contagia porque si yo toqué una pluma, que luego la tocó el otro, y entonces así de sencillo. Es un virus que tiene un alto nivel de contagio. Entonces, es un tema que afecta a la salud pública, no es un tema de discriminación. La única motivo por el cual pudiera decir un empleado negarse no es que me discrimina porque si tengo COVID no te discrimina. Te estoy cuidando a ti, a tu familia y a todos los demás trabajadores. Claro, de hecho tenemos algunas inquietudes más sobre COVID. Trataré de agrupar las preguntas. Una sola inquietud para ti, Raúl, y es, primero, ¿es obligatorio que el empleador realice la prueba de COVID a sus colaboradores? Y dentro de eso, ¿dónde constan o en qué acuerdo están las responsabilidades como empresa para las medidas sanitarias para el reingreso de las actividades? Y finalmente, ¿qué organismos van a controlar si cumples o no como empresa y cuáles son las sanciones? A ver si podemos tener de todo un paneo general Sí, del tema del COVID. el acuerdo, no recuerdo, me parece que está después del 81, lo voy a poner en mis redes sociales, se lo paso a Rafael apenas cerremos, no recuerdo el número exacto del acuerdo, pero en el acuerdo básicamente habla de la obligación de tomar los protocolos para poder aperturar, habla de las sanciones que desde mi criterio no son posibles de imponer. La sanción que se impone al empleador habla de la sanción equivalente a la establecida en el mandato 8, o sea, una sanción muy grande, equivalente al tema de las personas con discapacidad.
pero no se pueden imponer sanciones por acuerdo. Las sanciones que no estén contenidas en una ley simplemente no se pueden aplicar. Entonces, vía acuerdo ministerial, yo no puedo decir el que incumple esto en un acuerdo, le aplico la sanción que está en una ley. No puedo. O sea, el ministerio podrá hacerlo valer a nivel ministerial, pero si yo lo impugno a nivel contencioso, lo voy a ganar. Lo voy a ganar. Entonces, me parece que eso, así como no aplica el visto bueno, puede ser que en el ministerio le concedan el visto bueno si el trabajador no se quiere hacer la prueba, pero un juez laboral no va a permitir eso porque no es posible generar sanciones que no estén sino señaladas en una ley. Pero en todo caso es obligatorio. Lo que sí es obligatorio y el poder sancionatorio o coercitivo de eso debería estar en el contrato laboral. O sea, la sugerencia es que sí, que lo hagan obligatorio. Un tema de salud pública, aquí no hay posibilidad de discusión. Debería ser obligatorio para sus trabajadores hacerse la prueba rápida y esa obligatoriedad incluirla como adendum en el contrato de manera libre y voluntaria por parte del trabajador. Aquel trabajador que no quiera hacer eso pone en riesgo toda la compañía. Y ustedes no deberían de sostener a una persona que irresponsablemente ponga en riesgo toda la compañía y todo el emprendimiento. Muchas gracias, Raúl. Tenemos literalmente más de 100 preguntas. Para ti ha sido una charla muy interesante. Estamos tratando de escoger por grupos y temas, ¿no? Tópicos para tratar las mejores, digamos, las principales inquietudes de nuestra audiencia. Sí. Hablemos de teletrabajo, Raúl. ¿Cuál es la mejor forma y sin riesgo legal para pasar un empleado de un contrato de tiempo indefinido a uno de teletrabajo? No, la misma, de nuevo, suena repetitivo decirle lo de los adendum, suena fácil, nada es difícil, si se lo sabe hacer. El adendum lo que tiene que hacer es un meticuloso en la propuesta de reforma del contrato, pero no hay ningún problema. El teletrabajo tiene otras características, porque en el teletrabajo hay que definir, en ese adendum, en el mismo adendum, hay que definir las horas máximas de trabajo, los horarios. Es decir, yo no puedo escribirle a un trabajador a las 10 de la noche sobre si me pasó que no te olvides de pasarme mañana el informe a las 10 de la noche. O sea, esto no lo pudiera hacer presencialmente, ¿cierto? Entonces, hay que poner ciertas reglas de convivencia laboral en ese adendum, pero vía adendum es absolutamente legal. Y quiero decirles que todas las empresas, déjenme pegar una cuña para mí también, que todas las empresas que tengan cualquier duda, yo no soy político 100%. Yo hoy día estoy atendiendo en el consultorio jurídico y a las órdenes a todos, por supuesto. Siempre nos vamos a poner de acuerdo en lo económico. No es esa una preocupación que debieran de tener los que nos conocen, y nos conocen muchos de ustedes. Los Ledesma Huerta no somos ningunos desconsiderados y somos gente en general que siempre busca tratar de ayudar a las personas. Así que cuenten con nosotros en el estudio jurídico, por supuesto que sí, y yo no soy político a tiempo completo, más bien por meterme al tema de la política, hay ratas que insultan de manera increíble y calumnian de manera increíble. Ayer en el periódico una vergüenza y una barbaridad, pero yo creo que hoy día una máxima que ponía: el débil se piensa en vengar, el fuerte perdona, el fuerte perdona, pero el inteligente es el que no contesta. El inteligente es el que no contesta. Así que no vamos a que tenga usted de reestructuración, porque creo que lo que cabe hoy día es que las empresas entren en un proceso de reestructuración laboral para hacer eficiente el costo laboral. O sea, tienen que hacer valer cada centavo que invierten en un trabajador. Gracias, Raúl. Hablando un poquito, ¿me escuchas ahí? Centavo, y para eso, ¿dónde? Sí, Sí, yo te escucho. te perdimos por un momento, pero tengo otra pregunta y hay algunas inquietudes relacionadas a las personas discapacitadas o mayores de 55, 60 años. ¿Qué pasa si no tienen día a día de vacaciones? Y si, por otro lado, pueden retornar a sus puestos de trabajo si su estado de salud no tiene antecedentes médicos. En general, todo el tratamiento de las personas con discapacidades o mayores, adultos mayores. Sí, son grupos vulnerables, hay que tener mucho Correcto. cuidado. Hay que tener protocolos, en ese caso, duplicar los protocolos con severidad.
Creo que va a haber que adecuar lugares distintos para personas vulnerables por su edad o por algún tipo de discapacidad que tengan. Eh, Tratar en la medida de lo posible de hacer teletrabajo y por eso decía hace un momento, es momento de una reestructuración. Si ese trabajador que tiene 65 años no puedo, no debiera, por razón de salud pública y por la lógica, hasta que no haya una vacuna, ¿verdad? Hasta que no haya una vacuna eficiente, no debiera de hacerlo trabajar junto a los otros, tengo que buscar actividades que pudiera desempeñar y que pudieran ser todavía útiles para la compañía. Entonces, ahí va a requerir, por ejemplo, un adendum, un cambio que permita la tranquilidad jurídica posterior, no simplemente, tú ya no vas a hacer esto, vas a hacerlo acá. Mientras la relación externo-nación se quiebre por cualquier motivo o haya una incomodidad, el trabajador va a presentar una demanda, un reclamo, una denuncia y por supuesto va a haber problemas. Entonces, creo que hay que tomar protocolos diferenciados con respecto a personas con algún tipo de discapacidad o personas de edad superior, pero va a tener que ser eso notorio y con un tratamiento distinto. De acuerdo, con grupos vulnerables. Ahora, aquí nos pregunta el empresario, dice, si la empresa necesita que el personal trabaje a tiempo completo para poder levantarse, pero se hace necesario firmar el acuerdo de reducción de jornada para bajar salarios, ¿cómo recomiendas tú manejar este tema con los trabajadores? Claro, bueno, de nuevo, yo creo que honestamente es inconstitucional el reducir salarios versus el trabajar el 100%. Eh, yo ahí lo que sugeriría es terminar los contratos, terminarlos, de, de mutuo acuerdo, es decir, hablando con los trabajadores, ¿no? Porque si ellos aceptan, digamos, si ellos aceptan trabajar las 40 horas semanales, pero ganar el 20, 30, 40, 50% menos de su sueldo y no les, digamos, sí les importa, pero lo sostienen, lo aceptan. Yo, como abogado, preferiría, señores, vamos a hacerlo exactamente eso, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a liquidar los contratos por mutuo acuerdo, es decir, solo vamos a pagar el desahucio, que de paso se los voy a tener que pagar prorrateado, es decir, se lo voy a pagar, digamos, durante un tiempo que vayamos a acordar, se los pago mes a mes un poquito, se los voy pagando ese desahucio, pero firmamos un nuevo contrato y ese nuevo contrato que firmamos es el contrato emergente. Entonces, si ya hay que hacer algo así, no hacerlo a lo loco, ¿sí? Me explico, hacerlo como debe hacerse con un nuevo formato de contrato, porque de otra manera, y ojo, que ni siquiera ibas a la contingencia, porque va a trabajar en el mismo lugar, en la misma compañía, pero con menos sueldo. Aún así pudiera reclamar, pero por lo menos tengo más herramientas jurídicas para defenderme ante un juicio si tengo un contrato que avala un nuevo valor de sueldo que represente al 50%. Ahora, si es que ese sueldo parte del básico, entonces la única opción posible es un contrato parcial permanente eh, y que me permita ir, pero de ahí, que me digan cuál es la posibilidad de hacerlo trabajar 100% y pagarle el 50%, eso no existe y cualquiera que diga lo contrario está vendiendo sueños. Es muy difícil, ¿no? Lo que puedo Muchas hacer gracias, es Raúl. cargarlo lo que sí puedo hacer es cargarlo como horas extras, por ejemplo, o sea, el contrato parcial permanente, le pago el Okay. 50% por la mitad de las horas que trabaja adicionalmente las computo como horas extras y las cargo utilidades. O sea, no las pago como horas extras, digamos, las computo como horas extras, pero las pago con el resultado de potenciales utilidades o de bonificaciones, de resultados futuros, porque no hay otra manera. De nuevo, adecuar lo mejor posible a la realidad, ¿no? Pero siempre dentro de lo que existe en derecho. Gracias, Raúl. Ahora, en el caso de reducción laboral con reducción salarial del 25%, ¿esto implica la reducción de beneficios sociales e impuestos a la renta del empleado? Claro, todo va a bajar proporcionalmente en la proporción que decidan la reducción. Si de 40 bajan a 30, obviamente el proporcional de decimotercero, el decimocuarto no, el decimocuarto es un salario básico, eso no va a bajar. Pero el decimotercero y vacaciones obviamente van a bajar en la misma proporción y el pago del impuesto a la renta va a bajar en la misma proporción que se decía hacer la reducción de horas. Sí, claro.
Ok, gracias. Ahora, en el caso de jubilación, ¿hay jubilación patronal cuando se aplica la cláusula de caso fortuito? A ver, la jubilación patronal no aplica, la única excepcionalidad que no la aplica es cuando renuncia. No hay en relación al caso fortuito previsto que si se aplica el caso fortuito no pudiera jubilarse. Esto no, yo pensaría que no hay ningún problema porque la única excepción que se genera para no poder aplicar la jubilación patronal es cuando se renuncia. Entonces, yo creo que ahí no habría ningún problema. A partir del año 20 se empieza a generar el derecho y el año 25 se concreta, se concreta el derecho, ¿no? Y esa jubilación, bueno, hay las dos formas, el pago del fondo global o el pago mensual hasta por un año más de una vez la fallece a sus herederos, ¿no? Depende de lo que coja. Y el fondo Muchas global gracias. se lo ¿Ah? puede pagar a través de una mediación a plazo también, a plazo. Ok, ok. Gracias, Raúl. Ahora, ¿qué opciones podrían tener las empresas a partir de ahora para volver a contratar empleados? ¿Cuáles son las alternativas que la legislación laboral nos da? ¿Qué alternativas nos da? Claro, lo primero es determinar para qué necesito esos empleados y cuánto tiempo los necesito. Una vez establecido esa variable, entonces veo qué contrato necesito. Hay contratos distintos, ¿no? El contrato de obra, si es que yo puedo hacer que un trabajador se, se aplique a una entrega de determinado número de unidades de productos procesados, por ejemplo. Depende. Si el contrato requiero simplemente hacer que trabaje la mitad del tiempo, bien pudiera ser el contrato parcial permanente, bien pudiera ser si mañana requiero solamente un año de trabajo, bien pudiera ser el contrato emergente parcial o el contrato emergente completo. Lo que hay que hacer, repito, es un estudio muy prolijo del rol completo, de los puestos de trabajo y ver cuál va a ser el desarrollo y la activación gradual de la empresa para, de acuerdo a eso, hacer un programa de contratos a ser implementado, ¿no? Y conversar siempre con los trabajadores, hacerles saber por qué está ocurriendo eso. Esto está ocurriendo para sostener la empleabilidad, sostener los empleos. Así que creo que hay varias posibilidades, no hay una sola, ¿no? Hay varias posibilidades, dependerá un poco de cuánto tiempo quieren y para qué quieren trabajar y para qué quieren el trabajo, ¿no? Sí. Se te ¿Ahí me fue, escuchas? Sí, sí, aquí estoy. Sí, hay una ahí pregunta muy perfecto, sí. interesante, sí, que dice, ¿cuál es el error más común que estás viendo tú que las empresas están cometiendo en este periodo? Bueno, yo creo que la aplicación irresponsable del artículo 169 va a pasar factura. Los abogados son especialistas en decir aplique nomás, porque después el juicio lo va a ver el mismo abogado, probablemente. Entonces el abogado da una receta que el día de mañana le va a significar un ingreso al propio abogado. No digo con esto que son estafadores, pero digamos, es una salida muy fácil y es decirle lo que quiere oír el empleador. Vote nomás como sea y no pague, que no pasa nada. No, sí pasa y va a pasar. Entonces creo que ese es un error y creo que el otro error es no sentarse a hablar con los trabajadores sobre las alternativas reales que hay de contratación. Yo soy un absoluto creyente porque lo he vivido en mi experiencia de mediador, lo he vivido en mi experiencia de ministro de Trabajo, en mi experiencia de ministro de Ambiente, de gobernador. Yo tengo absolutamente claro que cuando la gente se sienta a no ser estafada, a no ser engañada, la gente accede razonablemente a una propuesta. Entonces, yo creo que el mayor error es no tocar el diálogo, no aplicar el diálogo y ver a sus trabajadores como lo que antaño se veía, como contrarios y no como socios. Hay que hacerlos sentir, somos, digamos, somos Ecuador, o sea, somos esto ya en serio, fuera del lirismo. Cuando nosotros tratamos con una persona delante nuestra, no hay que olvidar que es un ecuatoriano, o sea, no es un enemigo. No es un peruano cuando estábamos en la guerra, digamos, es un ecuatoriano que tiene preocupaciones y angustias y dificultades igual que las tenemos nosotros, de acuerdo en distintos grados, de acuerdo a nuestros ingresos, pero tiene
Y lo que quiere básicamente es salir de esas angustias y tener también claridad. Lo que quiere el empresario es tener claridad y poder trabajar de acuerdo a lo que le da el bolsillo. Y el trabajador quiere que haya algo en el bolsillo. Entonces yo creo que el error es no tomar el diálogo como principal herramienta de negociación y la aplicación irresponsable del artículo 169 en muchos casos va a traer cola. Como tú dices, el diálogo es fundamental para cualquier diferencia, conflicto. Ahora, ¿qué pasaría con las retenciones judiciales que se realizan a los trabajadores, pero que por motivo de la reducción de pago ya no se pueden cancelar estos valores en este momento? ¿Qué recomendarías Claro. tú al respecto? Bueno, ese problema no lo han ni previsto. No lo han ni previsto. Las pensiones alimenticias que establecen, a ver, primero las pensiones alimenticias, yo no sé cómo van a actuar los jueces en la revisión, porque las pensiones alimenticias se puede pedir la revisión de cualquiera de las dos partes. Lo que yo haría si fuera el empleado que tiene que pagar la pensión alimenticia o la empresa es hacer que pida la revisión de la pensión, así como la piden para subir, también se la puede pedir para bajar. No hay una prohibición de pedirla para bajar, ¿no? Entonces, si las condiciones económicas han cambiado, lo mínimo que debería hacer ese trabajador que está pagando pensión alimenticia y que su sueldo ya no le va a dar para hacerlo y que la empresa es la que tiene que pasar a la cuenta designada por el juez o por la ex esposa o la esposa, el valor va a tener que decirle a su trabajador, oye, Cholito, pero tienes que pedir revisión de pensión porque no hay manera ya de pagarte. A mí me tocó un juicio justamente en ese sentido, que el trabajador ya no era trabajador de la empresa. eh, y el juez, pues, y la señora pretendía que la empresa siga haciendo los pagos mensuales como venían ocurriendo y que la empresa pague de la liquidación, casi que toda la liquidación, para de alguna manera suplir lo que no se iba a pagar. Esto era imposible. Se le hizo saber, y claro, no es un desacato. La empresa no cae en desacato en ese incumplimiento, porque son cumplimientos, obligaciones imposibles de ejecutar, más aún con dinero ajeno. Pero lo que debería hacer la empresa es decirle a su trabajador y, claro, referirse al juez para que se empiece un proceso de revisión de la pensión. Gracias, Raúl. Vamos a hacer ya las últimas preguntas por los próximos 10 minutos. La siguiente es, si un colaborador indica que no es parte de un grupo vulnerable, ¿ok? Pero vive con alguien que pertenece a este grupo y se niega a retornar al trabajo, ¿cuál es la situación jurídica? ¿Cuáles son esas herramientas legales que las empresas tienen que tener en presente, digamos, en consideración en estas circunstancias? Bueno, a partir de que los semáforos se abren y permiten los porcentajes adicionales de trabajo, porque recordemos que el trabajador puede no asistir porque hay un decreto de declaratoria de prohibición de ejecutar actividades laborales que no sean a través del teletrabajo, salvo en ciertas actividades específicas, medicina, agricultura, alimentos en general. Pero con el semáforo en amarillo ya se abrieron prácticamente todas las actividades menos cafeterías, me parece, cafeterías y restaurantes y centros de atracción muy grandes, que debe haber muy pocos, pero entonces, si fuera de eso, hay trabajadores que se niegan a ir, lo que hay que sacar ya pues es un visto bueno, porque si no es un trabajador sustituto, que significa que esa persona con discapacidad, él hace las veces, digamos, de esas personas con discapacidad, si no está calificado como sustituto, sino que simplemente vive con una persona con discapacidad o con una persona de grupo vulnerable, él tiene que trabajar. Es decir, aquí no hay otra manera. Yo no puedo sostener a un trabajador que no va a trabajar. Yo pudiera inclusive no votarlo, pero no tendría por qué pagar. Le retiraría la suspensión, le informaría que tiene que laborar. Si no va a laborar, es una decisión ya de la empresa sacar o no un visto bueno cuando tiene 4 faltas en adelante. O perdonarle la falta, Gracias, pero Raúl. aplicar el descuento. Ok, muchas gracias, Raúl. Ahora, otra pregunta. Dice, ¿hay jubilación patronal cuando se aplica la cláusula de caso fortuito? Sí, claro. Sí, sí, lo contestamos hace un momento. No hay previsión. Solo en el caso de renuncia digamos, se suspende el tema de la jubilación patronal, pero, o sea, se pierde un poco, no se pierde el derecho, pero se interrumpe. Y, y en el caso de caso fortuito no hay ninguna norma que lo interrumpa, que lo suspenda o que lo prohíba la aplicación. Así Ok, que de no. hecho, de la mano Y, con el mismo artículo, ¿no?
Hay otra pregunta, dice, por favor, su ayuda en caso de que la persona jurídica tome la decisión de acogerse al artículo 169 por fuerza mayor, ¿debe cancelarse desahucio y despido? No, ¿Y en dónde se no, deberá para nada. registrar esta liquidación? La liquidación se la registra en el Sistema Único de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Usted sube la liquidación. Incluso si el trabajador no la quiere recibir, se debería poder hacer la consignación. Antes se podía. Eh, a- Están con algunos problemas en algunas provincias. Así, hay días que se puede consignar, hay días que no se puede consignar. Es medio por ahora una ruleta, una lotería. Hay provincias que sí se puede consignar el día de hoy, pero en Guayas un poco depende que asignen a los inspectores para revisar las liquidaciones. ¿Qué es lo que el inspector revisa? Que no hayan descuentos no autorizados. Pero si yo subo una liquidación por el 169, que son solo los proporcionales de ley, no el desahucio, recordemos que el desahucio lo metió el gobierno anterior en el caso de terminación por mutuo acuerdo, pero solamente por eso. O sea, eliminó el desahucio, la figura del desahucio se eliminó y solo la dejó en los casos de mutuo acuerdo, es decir, de renuncia, inclusive de renuncia. Pero puntualmente eso. Es decir, el caso de fuerza mayor solo es 13º, 14º y vacaciones. Nada más, la liquidación se la consigna igual ante el Ministerio de Trabajo, se la sube en el Sistema Único de Trabajo, se le hace la transferencia del cheque, si es que es transferencia bancaria, se le puede hacer, se sube esa papeleta de transferencia bancaria junto con el finiquito como prueba de que el pago se ha hecho. Ahora, ese finiquito lo van a impugnar, lo más probable es que si no cumple las condiciones de fuerza mayor la empresa, es decir, o cierre total y definitivo, o cierre parcial de una línea completa, o despido o terminación laboral de todos los trabajadores por decisión de autoridad superior, probablemente impugnen esa liquidación y el juez otorgue esa impugnación favorablemente. Gracias, Raúl. Dice un miembro de la audiencia, dice, la empresa se acogió en abril a la suspensión laboral, pero no tiene el flujo para pagar. Dice, ¿puede firmar una licencia sin remuneración los meses de abril y mayo con el 100% del personal? Claro, claro que sí. Si le aceptan, que es difícil, a ver, no es fácil porque obviamente es duro para un trabajador decir, oye, no te voy a pagar. Pero ojo, te voy a sostener el trabajo, yo quiero sostenerte el trabajo. ¿Es eso o tener que liquidar, tener que terminar la relación laboral? No tengo muchas opciones. Ayúdame con esto. Te voy a ir pagando un poco lo que puedas con un sacrificio, con un esfuerzo hacer, quizás no el 20%, quizás no el 50%, el 15%, el 20%, lo que pueda, como con cargo anticipo de futuros sueldos, con cargo anticipo de futuras utilidades. Pero sí, yo los que están suspendidos y ya no tengo cómo pagarles, no me toca otra. O los despido aplicando el 169 o aplico la licencia sin sueldo y mantengo los puestos de trabajo. Pero claro que lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer. Eh, o pateo o negocio el pago de esos sueldos, que eso, entre comillas, lo permite el acuerdo ministerial, más allá de que no tenga respaldo legal, y bateo esos pagos del mes de marzo y de abril o de los meses que sean, lo bateo pues 12 meses más. Es decir, esas son las únicas tres opciones que tendríamos. Gracias, Raúl. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador con discapacidad o enfermedad catastrófica está laborando? ¿Habría algún tipo de sanción para la empresa? ¿Qué tipo de sanción podría darse? No, no hay sanción. Si cumple con los protocolos que han señalado, los protocolos de seguridad, no impide que trabajen, ¿no? Es decir, hoy día la prohibición es total, salvo en los semáforos amarillos, que ya se permitió el incremento porcentual de trabajadores. Pero suponiendo que ya no existiese, digamos, que ya en el semáforo amarillo no hay una prohibición. Entonces esa persona tiene una enfermedad catastrófica, pero por ejemplo, trabaja en un cubículo absolutamente cerrado, eh, y además con los alcoholes y con todas las medidas y las mascarillas y con todas las cosas, yo creería que no, o sea, prohibición no hay. O sea, no dice que esas personas, sobre todo se les dará permiso a esas personas, pero tendría que pedirlo. Pero si la persona quiere trabajar porque le gusta, porque simplemente quiere trabajar, quiere reincorporarse y tiene las medidas de seguridad, no hay ningún problema en que lo haga. Muchas gracias, Raúl. Vamos con las tres preguntas finales. La primera,
¿Qué pasa con un trabajador que en goce de vacaciones salió del país y hasta hoy no puede volver por la cuarentena? Qué cosa, ¿no? Yo pensé que había en todos los casos, pero siempre hay un caso más loco que otro. A ver, yo lo que le aplicaría es con el cargo a vacaciones futuras, que eso también lo permite la ley humanitaria. Por eso yo digo, ¿no? La ley humanitaria no es por la bandera del gobierno, hay cosas muy positivas. Entre esas es que las vacaciones las decide, las vacaciones mal aplicadas también, porque las vacaciones en estricto derecho, de acuerdo al Código de Trabajo, se tienen que otorgar al menos con 90 días de haber sido pedidas. O sea, yo no puedo decirle mañana, jefe, deme vacaciones, váyase. Puedo hacerlo, y si mi jefe me las otorga de mutuo acuerdo por encuentro de las partes, lo podemos hacer. Pero si no lo quiere hacer, no lo hace. Dice, discúlpame, pero tú tenías que pedirme vacaciones con 90 días antes de ser otorgadas. Lo mismo se aplica para el empleador. Yo no puedo decirle a un trabajador, oye, mañana te me vas de vacaciones. ¿Por qué? Porque me da la gana. No, tiene que ser con 90 días. Pero la ley humanitaria hoy día permite que esas vacaciones sean determinadas y digamos, agendadas por el empleador. Entonces, en el caso que el señor todavía está allá y ya se comió sus vacaciones, o le aplica una licencia sin sueldo, o le carga ese tiempo que no está y que no ha llegado y que no va a llegar con cargo a vacaciones futuras. Sí lo puede hacer. Muchas gracias, Raúl. Ahora, cuando se hace la reducción de sueldo por la emergencia sanitaria y después de un tiempo deciden liquidar al colaborador, ¿la liquidación se hace el cálculo con el sueldo que está en el contrato o con el sueldo reducido? No, ahí lo que se señala es que se lo hará con el último sueldo que tuvo antes de la reducción salarial. Expresa la disposición, si se aprueba con esa disposición, que señala que en el caso de que se apruebe, de que haya un despido, por ejemplo, si yo contrato a 1 año plazo o a 2 años plazo, y en ese interín yo decido terminar el contrato de manera unilateral porque se me ocurrió, ¿verdad? En ese caso tengo que liquidar como despido y en relación al sueldo que tenía antes de suscribir el contrato. Antes de suscribir el contrato. Por eso yo creo que hay que empezar gradual de menos a más para que luego no hayan esos inconvenientes. Muchas gracias, Raúl. ¿Puede la empresa pedir al trabajador en esta emergencia sanitaria una renuncia voluntaria sin liquidación con la garantía que cuando la situación mejore se lo vuelva a contratar? Bueno, es que no es voluntaria, ¿no? Si yo la pido, voluntaria sería que él la pida, pero no sería voluntaria si yo le digo, oye, renuncia. Y entonces la promesa es que yo cuando esto mejore te contrato. Yo creo que primero hay que evaluar si ese trabajador vale la pena que lo pierda por la curva de aprendizaje y qué tanto me costaría preparar a un trabajador en el evento que no recupere a ese cuando pueda reactivar la empresa. Primera cosa. Y segunda cosa, no es voluntaria esa renuncia, es un poco. Lleguemos a una ahora válida, siempre que no se haya visto forzado a hacerlo, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un consultorio gratuito para el caso de trabajadores y una de las preguntas más recurrentes y de los reclamos más recurrentes es que el empleador le dice o firmas esto o igual te voto. Y es que queda alguna huella de esto y de voto. Y la verdad que en los casos que a mí me han consultado lo hacen por WhatsApp, por mail, o sea, está absolutamente documentada el ejercicio de presión para generar una renuncia. Eso es un despido. Y va a ganar el juicio como despido. Entonces, si se les ocurre hacer esa propuesta, realmente háganlo razonablemente y no a modo de o haces esto o te voto, o haces esto o te entiendes con mi abogado. Es decir, yo creo que primero deberían de entenderse con el abogado en buenos términos para poder llegar a una terminación de mutuo acuerdo, si es que ese es el caso. Pero no bajo una amenaza, porque en el momento que hay una amenaza por medio, ya no hay renuncia voluntaria allí. Gracias, Raúl. Hemos tenido realmente muchísimas preguntas. Voy a hacer la pregunta final. Y todas las preguntas que no hayamos podido atender, les pido que por favor nos hagan llegar un correo
a consultas@ecuaprimas.com y conversaremos con Raúl para poder responderlas con mucho gusto. La pregunta final, que creo que lo has repetido en varias oportunidades, Raúl, pero me parece importante. En caso de que como empresa lleguemos a acuerdos con los empleados que no están contemplados en la ley, ¿qué recomiendas para que no existan riesgos legales futuros y se pueda demostrar que fue un acuerdo mutuo? Lo he repetido varias veces, pero creo que es una buena forma de cerrar la conversación. La gente no le para bola a la ley de arbitraje y mediación, sino solo en lo que arbitraje compete. Pero la mediación es una herramienta jurídica inmensamente rica, inmensamente. Como dije, son consideradas sentencias de última instancia. No hay posibilidad de apelación y son de ejecución inmediata, no solo en lo laboral. Si ustedes tienen deudas con proveedores o acreencias con personas y lo hacen a través de un acta de mediación, un contrato de compraventa, un contrato de deuda, en fin, no solamente que no hay fórmula de que lo imputen, sino que además no tienen que ir a un juicio para pasar, por ejemplo, un embargo de cuentas, de bienes, etcétera. No hay esto de las medidas cautelares, es de ejecución, o sea, es un acta que se ejecuta de inmediato. Es como que ya terminaron cuando uno tiene una deuda, yo lo primero que tengo que demostrar es que me debe la plata. Entonces, el primer juicio es que me debe la plata. Tengo que demostrarle al juez que efectivamente me debe la plata. Si yo tengo un pagaré, ya no tengo que demostrar que me debe la plata. Tengo que demostrar que él firmó el pagaré no es nulo, que el pagaré no es forjado y que el pagaré está vencido. ¿Qué va a decir la otra parte? Que la firma no es de él, que no recibió a cambio la casa, el carro, lo que sea materia de la firma de la garantía, en fin, es un juicio que va a tener digamos que el juez dilucidar quién dice la verdad. En el caso de las actas de mediación, no hay juicio. Es decir, yo el acta de mediación voy y digo, señor, el señor me dijo que me iba a pagar $100 a fin de mes y no me los pagó. Yo vengo a ejecutar el acta. Yo no vengo a discutir por qué sí, por qué no, si le dije que era verde o que era azul. Yo vengo a ejecutar el acta, nada más. Por eso es tan importante el acta de mediación, porque es una herramienta jurídica que no tiene apelación, que tiene fuerza de sentencia de última instancia y tiene características de título de ejecución. Entonces, es considerado un título ejecutable. Entonces, es valiosísimo que cualquier arreglo que se haga con un trabajador siempre se lo haga a través de un acta. Es más, yo particularmente, todos los finiquitos, todos, hasta los de acuerdo entre las partes, o sea, los de renuncia, todos, sin excepción, siempre los hago a través de un acta de mediación. Es gratis, además. Siempre lo hago a través de un acta de mediación, porque eso me da la tranquilidad y la certeza de luego no tener que enfrentar un juicio laboral, y si lo enfrento, la tranquilidad de que lo voy a ganar. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por ayudarnos a todos a identificar una variedad de alternativas para sobrellevar los desafíos laborales que esta pandemia nos ha traído. Si quedaron preguntas sin resolver, por favor envíenos un correo a consultas@ecuaprimas.com y coordinaremos con Raúl gentilmente la respuesta. Ha sido un espacio de mucho aprendizaje y reflexión. Creo que nos llevamos información importante que sin duda nos ayudará como empresas a tomar mejores decisiones en medio de la crisis. En Ecuaprimas estamos convencidos de que juntos saldremos de esto. Gracias a todos por acompañarnos y por su aporte durante esta charla. Gracias, Raúl, nuevamente. Un abrazo grande a la distancia. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Solo agradecerles la posibilidad de habernos atendido. Y de nuevo, estamos a las órdenes. No somos políticos de carrera, así que estamos a las órdenes para cualquier consulta. Ya vamos a hablar con Ecuaprimas para ver cómo solventamos todo lo que esté pendiente. Así que muchas gracias, en verdad, optimistas. Vamos a salir de esto, no cabe duda. Vamos a salir, va a ser complicado, pero vamos a salir adelante. La característica de los ecuatorianos, créanme, lo digo porque he estado en todos los rincones del Ecuador, es que somos súper trabajadores y súper capaces y muy inteligentes. Así que adelante, toda la fuerza, aprovechen el tiempo, no seamos ociosos, aprovechemos para estar con nuestras familias, aprender nuevas cosas, nuevos idiomas, a tocar alguna cosa de música, en fin, aprovechemos el tiempo, utilicemos el tiempo no solo para ver televisión y ver esas estupideces, chismes de troles. Aprovechemos el tiempo positivamente. Actitud positiva siempre, ¿no? Gracias, Raúl, por ese mensaje y un abrazo grande a la distancia. Buenas noches.
Buenas noches.